Cuando hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, muchos piensan que eran meramente simbólicas o incluso ficticias, pero no lo eran. Eran comunidades reales, llenas de gente común, con problemas, desafíos y fe. Recibieron mensajes directos, descritos en el Apocalipsis, escritos para corregir, animar, advertir y guiar al pueblo de vuelta al buen camino. Cada uno tenía su propia historia, sus propias dificultades y su propio comportamiento, y en este video lo verán claramente. ¿Qué representaba cada iglesia en tiempos bíblicos y cómo son estos lugares hoy en día? Algunas se han convertido en ruinas, mientras que otras se han convertido en ciudades modernas. Comencemos. 1. Éfeso. Éfeso se menciona en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. La carta comienza así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Estas son las palabras del que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candeleros de oro. Estas palabras iban dirigidas a una ciudad que, en la época en que se escribió Apocalipsis, era una de las más importantes de toda Asia Menor. Éfeso era gigantesca, bulliciosa, famosa e influyente. Era un punto estratégico de convergencia entre el comercio, la política y la religión. Su puerto atraía a comerciantes de todo el mundo. Al caminar por las calles de mármol, uno se encontraba con gente que hablaba varios idiomas. Muchos historiadores afirman que fue una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, fuera de la propia Roma. La Biblia muestra que Éfeso fue una ciudad muy presente en la historia del cristianismo. El libro de los Hechos le dedica un espacio considerable. En Hechos 19, por ejemplo, Pablo llega a la ciudad y comienza a predicar sobre Jesús. El impacto fue tan grande que incluso afectó la economía local. Los artesanos que vendían figurillas de la diosa Artemisa estaban indignados porque sus ingresos estaban disminuyendo, ya que muchos comenzaban a abandonar la idolatría. Esto generó un gran revuelo en el teatro de la ciudad. Fue en este ambiente de creciente fe y conflictos emergentes que se formó la iglesia de Éfeso, una iglesia activa y resiliente. Jesús dice en el versículo 2: «Conozco tus obras, tu trabajo duro y tu perseverancia». Éfeso sabía cómo confrontar a los falsos maestros, sabía resistir lo que estaba mal, era firme y comprometida. Pero a pesar de todo, la carta contiene una crítica que resuena aún hoy. «Tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor». Apocalipsis 2, versículo 4. Esto significa que Éfeso se había convertido en una iglesia ajetreada pero fría, trabajadora, pero sin la pasión inicial. Pero ¿cómo es Éfeso hoy? La antigua ciudad de Éfeso ya no existe. Lo que queda es uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes del mundo. Al pasear por allí hoy, lo que se ve son enormes ruinas, esparcidas al pie de las montañas. El puerto se secó hace siglos y el mar retrocedió kilómetros. La biblioteca de Celso sigue allí, casi como una postal de piedra. El gran teatro donde Pablo fue acusado aún existe, silencioso, con escalones gigantescos. Se conservan calles enteras, casas, templos, columnas, plazas. Éfeso hoy es un recordatorio visible de que todo puede desaparecer cuando pierde su fuerza espiritual. 2. Esmirna. La carta a la iglesia de Esmirna se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 8-11. Jesús empieza diciendo: «Estas cosas dice el primero y el último, que estuvo muerto y vive». Esmirna era una ciudad muy diferente de Éfeso. Mientras que Éfeso era famosa por su grandeza, Esmirna era conocida por su lealtad a Roma. La ciudad se enorgullecía de ello. Tenía templos dedicados al culto del emperador, algo muy valorado por el gobierno romano. Esto creó un grave problema para los cristianos. En Esmirna, negarse a adorar al emperador se consideraba traición política. Por eso Jesús dice: «Conozco tu tribulación y tu pobreza». Apocalipsis 2, versículo 9. La iglesia de Esmirna sufrió, fue perseguida. Muchos allí eran pobres porque sufrían boicots y discriminación. Pero Jesús afirma: «Pero tú eres rico». Aún sufriendo tanta presión, permanecieron fieles. A los ojos de la gente, parecían pequeños, pero ante Dios, tenían un valor inmenso. «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2, versículo 10. La historia registra que, décadas después, uno de los líderes más conocidos de la iglesia,
llamado Policarpo, fue asesinado por su fe. Fue discípulo del apóstol Juan, y su muerte marcó profundamente la historia de Esmirna. Pero ¿cómo es Esmirna hoy? A diferencia de Éfeso, Esmirna no quedó en ruinas. Hoy es la moderna ciudad de Esmirna, una de las más grandes de Turquía. Es una metrópolis con millones de habitantes, edificios altos, amplias avenidas y un puerto bullicioso. Pero entre todo esto se encuentran zonas antiguas que aún muestran cómo era la ciudad en tiempos bíblicos, como el Ágora de Esmirna, un museo al aire libre con ruinas de los periodos helenístico, romano, bizantino y otomano, y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. 3. Pérgamo. La carta a la iglesia de Pérgamo se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Jesús dice algo muy contundente justo al principio. Esto dice el que tiene la espada afilada de dos filos. Conozco tus obras y dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Pérgamo era un poderoso centro religioso. La ciudad tenía varios templos dedicados a diversas deidades, pero el más famoso era el gigantesco altar de Zeus, que se alzaba sobre una colina. Para muchos estudiosos, este altar es la razón del término trono de Satanás. Además, Pérgamo contaba con grandes templos dedicados al culto del emperador, lo que la convertía en un centro de culto político. Y lo más interesante, Pérgamo tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo, rivalizando con Alejandría. Era una ciudad de cultura, de escritos, de conocimiento. Jesús elogia a la iglesia diciendo: «Guardian mi nombre y no negaste mi fe». Apocalipsis 2, versículo 13. Pero también la critica. Ahí están los que siguen la doctrina de Balaam y también los que siguen la doctrina de los Nicolaitas. Apocalipsis 2, versículo 14-15. Es decir, la iglesia sufrió debido a la mezcla de malas prácticas, influencias paganas y comportamientos distorsionados. ¿Y cómo es Pérgamo hoy? La antigua Pérgamo se encuentra en la actual ciudad de Bergama. Hoy en día, Pérgamo conserva muchos de los antiguos yacimientos y ruinas de Pérgamo, uno de los destinos turísticos más visitados de la ciudad. La ciudad es famosa por su biblioteca, la segunda más importante del mundo antiguo. También se encuentra el altar de Pérgamo, una magnífica estructura dedicada a Zeus, construida originalmente en el siglo II a.C., en la propia Pérgamo. La estructura había sufrido mucho con el paso del tiempo y se encontraba en ruinas. Fue excavada a finales del siglo XIX en su emplazamiento original, y sus partes fueron enviadas a Alemania por una expedición arqueológica dirigida por Carl Humann. El altar se albergó entonces en el Museo de Pérgamo de Berlín, donde puede verse junto a otras estructuras monumentales, como la Puerta del Mercado de Mileto, símbolo de resistencia y valentía, que refleja la lucha por la libertad y la independencia de los griegos contra la opresión extranjera, y también la Puerta de Ishtar de Babilonia, una de las entradas principales a la ciudad, dedicada a la diosa Ishtar y símbolo de protección y prosperidad para los babilonios. 4. Tiatira. La carta a la iglesia de Tiatira aparece en Apocalipsis 2, versículos 18 al 29. Es la carta más larga de las 7. Jesús comienza diciendo: «Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Estas son las palabras del Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies son como bronce bruñido». Esta descripción transmite fuerza y autoridad, y eso está muy relacionado con el mensaje que él iba a dar. Tiatira, a diferencia de Éfeso y Pérgamo, no era una ciudad muy famosa. No era grande ni tenía importancia estratégica militar, pero tenía algo que la hacía significativa: trabajo. La ciudad estaba llena de corporaciones profesionales, algo similar a los antiguos sindicatos. Había grupos de tintoreros, metalúrgicos, curtidores de cuero, artesanos del bronce, vendedores de telas y muchos otros. Esta información es importante porque estas asociaciones implicaban rituales y festivales paganos. Para conservar sus empleos, muchos cristianos se vieron presionados a participar en estas ceremonias. Y esto explica una de las críticas más fuertes de la carta. Jesús dice: «Tengo esto contra ti, que toleras a Jezabel». Apocalipsis 2, versículo 20. Jezabel
Es ampliamente recordada por su ferviente promoción del culto a Baal y Sera. Trajo a cientos de profetas de su religión pagana a Israel y construyó templos a Baal, desafiando directamente la adoración del Dios de Israel. Su influencia llevó a muchos israelitas a la apostasía, alejándolos de la verdadera fe. A pesar de esto, Jesús reconoce las cualidades de la Iglesia. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mayores que las primeras. Apocalipsis 2, versículo 19. Pero también deja claro que tolerar el error ponía en peligro a toda la Iglesia. Un detalle bíblico relevante. El libro de los Hechos menciona a una mujer llamada Lidia, vendedora de telas púrpuras, originaria de Tiatira. Hechos 16, versículo 14. Aunque se encontraba en otra ciudad cuando conoció a Pablo, el hecho de ser de Tiatira confirma que la ciudad era conocida por su producción de telas teñidas. Pero, ¿cómo es este lugar hoy en día? La antigua Tiatira se encuentra dentro de la actual ciudad de Aksar, Turquía. Los restos arqueológicos de Aksar incluyen vestigios de iglesias cristianas primitivas y otras estructuras públicas. Las ruinas de Aksar están bien conservadas y aún se pueden encontrar numerosas estructuras antiguas en la zona. Aunque algunas zonas pueden estar más deterioradas debido al tiempo y a la falta de conservación continua, la experiencia de visitar estos sitios es enriquecedora para quienes desean explorar la rica historia religiosa de la región. Número 5. Sardis. La carta a Sardis se encuentra en Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Jesús comienza diciendo: «Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto». Apocalipsis 3, versículo 1. Estas palabras tienen peso porque Sardis era una ciudad marcada por el orgullo histórico. Siglos antes del período del Nuevo Testamento, Sardis era la capital del antiguo reino de Lidia, un lugar extremadamente rico. La región era tan próspera que algunas tradiciones afirman que el rey Creso, famoso por su riqueza, gobernaba desde allí. La ciudad también tenía fama de ser inexpugnable. Estaba ubicada en lo alto de una montaña, protegida por un acantilado. Pero la historia de Sardis tiene un detalle sorprendente. La ciudad cayó 2 veces porque sus guardias descuidaron su vigilancia. Este es el contexto perfecto para comprender la advertencia de Jesús. Estén alerta. Apocalipsis 3, versículo 2. En otras palabras, así como la ciudad dormía y fue tomada por sorpresa, la iglesia también vivía una fe superficial, confiando solo en las apariencias. A pesar de esto, dice Jesús, tienes algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis 3, verso 4. Una pequeña parte de la iglesia permaneció fiel. Ahora, mostremos cómo es Sardis hoy. La ciudad arqueológica de Sardis, conocida actualmente como Sart en la actual Turquía, ha sido un popular destino turístico y un importante sitio arqueológico durante años. Los visitantes pueden explorar las ruinas del complejo del gimnasio de Bath, una sinagoga y tiendas bizantinas. La ciudad es famosa por su templo de Artemisa, considerado uno de los templos jónicos más grandes de la historia. Durante la ocupación romana, Sardes conservó su esplendor y fue sede del culto imperial. Avenidas monumentales, baños públicos y la sinagoga más grande de la antigüedad. Hoy, los visitantes pueden contemplar los restos de esta impresionante ciudad y explorar su rica historia. 6. Filadelfia. La carta a la iglesia de Filadelfia se encuentra en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Jesús comienza diciendo: «Estas son las palabras del santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que él cierra, nadie lo puede abrir». Apocalipsis 3, versículo 7. Filadelfia era una ciudad estratégicamente ubicada. Se encontraba en una ruta que conectaba varias regiones de Asia Menor. Por eso se le llamaba la Puerta de Asia, un lugar de paso e influencia. La región era fértil y rica en cultivos, pero también se veía muy afectada por los terremotos. La inestabilidad del suelo hacía que muchos residentes vivieran con el temor de que los edificios se derrumbaran. Algunos relatos antiguos cuentan que la gente prefería vivir fuera de la ciudad, en casas rurales, para protegerse de estos temblores.
Jesús alaba a la iglesia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, versículo 8. Filadelfia era una iglesia pequeña pero firme. No recibe críticas, solo promesas. Jesús habla de abrirle una puerta, algo que encaja perfectamente con la función de la ciudad como vía de tránsito. La antigua Filadelfia corresponde a la actual ciudad de Alaşehir en Turquía. A diferencia de ciudades como Éfeso y Sardes, Filadelfia cuenta con pocas ruinas, pero lo que queda es notable. Las ruinas de la ciudad incluyen una iglesia antigua, edificios medievales, cerámica y un cementerio islámico, descubiertos durante una expedición arqueológica subacuática en el lago Issyk-Kul, Kirguistán. Este descubrimiento ofrece una visión fascinante del pasado y la dinámica demográfica de la región tras el terremoto que sumergió la ciudad a principios del siglo XV. Filadelfia es una de las pocas, entre las 7 iglesias, donde se ven ruinas bíblicas mezcladas con casas, negocios y calles comunes. 7. La Odisea. La carta a la iglesia de la Odisea se encuentra en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Jesús comienza diciendo: «Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente». Apocalipsis 3, verso 15. La Odisea era extremadamente rica, con bancos, un comercio floreciente, producción textil y una famosa escuela de medicina, especialmente conocida por un colirio que se producía allí. Pero el detalle más conocido era su sistema de abastecimiento de agua. La ciudad no tenía una fuente propia, por lo que recibía agua de lejos mediante acueductos. Cuando llegó el agua, estaba tibia y llena de minerales. Jesús usa esto para ilustrar la condición espiritual de la iglesia. El texto dice: «Porque eres tibio, estoy a punto de vomitarte». Apocalipsis 3, versículo 16. La Odisea creía no necesitar nada, porque era rica materialmente. Pero Jesús dice: «Tú eres pobre, ciego y desnudo». Apocalipsis 3:17. La crítica es directa, muy clara y totalmente vinculada a la realidad histórica de la ciudad. ¿Y cómo es la Odisea hoy? La antigua Laodicea se encuentra en la actual ciudad de Denizli, que hoy es uno de los sitios arqueológicos más grandes de la región. Denizli, capital de la provincia homónima y parte de la región del Egeo, es un destino fascinante que combina historia antigua, belleza natural y un ambiente vibrante. La ciudad es conocida por su proximidad a Pamukkale, una maravilla natural famosa por sus piscinas termales de travertino blanco. Además, Denizli alberga las ruinas de la antigua ciudad de Hierápolis, un yacimiento arqueológico que ofrece una visión de la grandeza del Imperio Romano con su teatro bien conservado y su vasta necrópolis. Con una combinación de patrimonio histórico, maravillas naturales y cálida hospitalidad, Denizli es un destino imprescindible para quienes deseen explorar la riqueza cultural y la belleza única de Turquía. Al contemplar las 7 iglesias, algo llama la atención de inmediato. Cada una recibió instrucciones específicas, elogios claros y advertencias directas, pero cada mensaje transmitía un principio que trascendió siglos. Estas cartas no eran meros diagnósticos espirituales del primer siglo, eran espejos capaces de revelar patrones que permanecen vivos. Éfeso nos recuerda el peligro de perder el primer amor, incluso cuando la estructura permanece en pie. Esmirna muestra que el sufrimiento no es señal de abandono, sino de fidelidad. Pérgamo demuestra cómo pequeñas concesiones pueden erosionar cimientos enteros con el tiempo. Tiatira revela que tolerar lo que destruye desde dentro es tan peligroso como la persecución externa. Sardis muestra cómo la reputación puede ser engañosa cuando no hay una vida real detrás de ella. Filadelfia demuestra que la fuerza no reside en el tamaño, sino en la lealtad. Y la Odisea enseña que la peor condición espiritual no es la caída, sino la ilusión de que todo está bien cuando no es así. Si disfrutaste de este contenido y quieres seguir explorando la verdadera historia detrás de los lugares mencionados en la Biblia, suscríbete a Huellas del Cordero. Aquí, cada detalle del pasado cobra vida para iluminar el presente. Gracias por seguir este contenido hasta el final. Que Dios los bendiga.